¿qué pros y contras hay en el hecho de que se transmitan cada vez más series, películas que hablan de la problemática o que la tocan, aunque sea indirectamente? Caso, por ejemplo, 13 razones, que hay posturas de gente que la apoya y otros que creen que es apología de la violencia, del suicidio, del acoso. Y también está esta tendencia a pensar que es igual, que como es en Estados Unidos, acá no pasa de la misma manera o no pasa directamente. ¿Qué opinión tenés acerca de todo este material audiovisual, de las redes sociales? ¿Cómo repercute? Bien, hay algo que me resulta interesante, que es que el hecho de que un tema se esté hablando no quiere decir que se esté hablando bien, ¿no? Porque la palabra bullying creo que es una palabra que todos escuchamos y que por lo menos una vez a la semana o en distintos momentos escuchamos noticias o escuchamos, no sé, relatos, vemos series, y se habla mucho de bullying, pero se sabe poco lo que es el bullying, ¿no? Entonces, el pro creo que es que una temática se pueda hacer evidente. La contra es que muchas veces por ahí se habla de la palabra, pero no se sabe el concepto, ¿no? Entonces muchas veces se ven, qué sé yo, discusiones entre compañeros, y una discusión entre compañeros no es un caso de bullying, ¿no? Y muchas veces hay casos de bullying muy marcados, y porque tenemos ciertas representaciones sociales, como decía antes, creemos que no es bullying, ¿no? Entonces lo sano sería aprender mucho más qué es lo que realmente es bullying para poder saber mucho más cómo trabajar con esto, ¿no? Otra contra que veo es que muchas veces estos temas, al hacerse tan populares, se desvaloriza su significado, ¿no? Entonces después muchas veces sale alguno por televisión que en lugar de llamarlo bullying le dice bowling y se hace de esto un chiste, una broma. Y la verdad que para quienes tuvieron personas conocidas que pasaron por esta situación, quienes están pasando esta situación, o quienes hasta llegaron a decisiones extremas como querer quitarse la vida por sufrir el acoso de sus compañeros, no creo que les parezca algo gracioso, ¿no? Entonces, me parece a veces como que hay temáticas que les estamos quitando la relevancia que tienen por hablarlas demasiado, o para hablarlas mal de alguna manera, ¿no? Y bueno, te ha tocado trabajar varias veces con chicos víctimas de acoso escolar. ¿Cómo es esa experiencia? En el momento en la psicología, ¿te preparan para casos así en la carrera o se preparan actualmente? ¿Hay algún caso que te haya tocado tratar que te haya llegado más o menos? Bien, en la carrera hay una preparación básica, realmente, por ejemplo, en la Universidad de Flores se trabaja mucho la temática del bullying por este hecho de que la universidad trabaja mucho en estas investigaciones. La realidad es que en mi caso particular me especialicé mucho más en la temática del bullying justamente por ser parte de esta investigación. Esto me dio en lo personal otras herramientas que vengo trabajando hace años. De todas maneras es algo que se viene trabajando. Ahora, en lo personal, con respecto a pacientes, he trabajado con muchos adolescentes que han sufrido por distintos motivos el acoso de sus compañeros. Y he trabajado con adultos que, a pesar de tener años de haber dejado el colegio secundario, aún siguen sufriendo las consecuencias de lo que pasó allá y entonces, ¿no? Entonces, tengo el caso de uno de mis pacientes, que es una persona de alrededor de unos 30 años, que todavía hoy sigue teniendo problemas de relación con sus compañeros de trabajo o mismo con personas muy cercanas a él, por miedo, por no poder salir todavía de lo que pasó hace más de 10 años atrás cuando él estaba en el colegio secundario, ¿no? Creo que hay situaciones que por ahí nosotros los vemos como juegos de chicos y que en realidad son situaciones que marcan para mucho tiempo de la vida. Esto no quiere decir que no sean reversibles, sino que realmente se pueden trabajar y se puede salir, pero que dejan una marca que es evitable, es cierto. Digamos que hay un alumno que de pronto deja esa postura de negación del problema, que deja esa idea de naturalizar lo que le pasa, que ya no dice que se merece o que genera él la violencia, sino que dice esto no es normal, esto es algo que está mal que me esté pasando,
y bueno, tengo que empezar a hacer que el problema se visibilice. ¿Qué redes, qué herramientas son las que este chico tiene para mostrar eso, que acá hay un problema? Bien, es una buena pregunta por lo siguiente esa. Y es que muchas veces quienes están sufriendo de bullying se quedan en silencio, muchas veces por vergüenza o por miedo, y no pueden expresar y no pueden contarle a otros qué es lo que les está pasando. El silencio es la pata principal sobre la que se apoya el bullying, porque cuando una situación realmente se puede expresar, se puede mostrar a los demás, es muy probable que esa situación termine mucho más rápido. Pero como el bullying se ampara en el silencio, muchos de estos chicos lo que no tienen son redes con las cuales poder hablar esta problemática, y ahí es donde el problema realmente empeora. Entonces, dentro de esta pregunta, lo más sano cuando vos estás viviendo una situación de violencia o viendo una situación de violencia, es pensar tres cosas. En primer lugar, si ves o vivís una situación de violencia, ¿con quién de tus compañeros sabes que tenés la confianza para poder hablarlo, para poder contarle lo que te está pasando o lo que estás viendo? En segundo lugar, si vos ves o vivís una situación de violencia, ¿con qué docente, con qué personal de la escuela, con qué directivo, con quien sea, sentís que tenés la confianza y que sabés que te va a escuchar como para poder hablar este problema? En tercer lugar, dentro de tu familia, si vos vivís o ves una situación de violencia, ¿con quién sabés que podés hablarlo, que te va a escuchar, que vas a poder contarle lo que te está pasando? Lo importante es vencer ese miedo, esa vergüenza que dan estas situaciones muchas veces, por ahí quien sufre de bullying está sintiendo que de alguna manera esta situación lo hace verse más débil o lo hace verse inferior, y poner a un lado esas creencias y poder animarse a hablar de lo que está pasando. No nos suena muy linda la palabra denunciar, pero denunciar qué es lo que pasa, como para poder salir de esa situación, ¿no? Cuando las cosas se hablan, es mucho más fácil encontrar una solución. En el caso de que alguien se quiera poner en contacto tanto con vos como con la universidad, ya sea para talleres de prevención, de intervención, un asesoramiento o un tratamiento para alguna víctima, o bien para colaborar con la investigación, ¿a dónde se pueden contactar? Bien, para pedir talleres, la universidad está brindando talleres tanto a colegios, a estudiantes como a docentes. Estos talleres se brindan de manera gratuita, se pueden pedir a la universidad y lo pueden hacer escribiendo al mail colegios@uflo.edu.ar. Simplemente preguntan, la universidad tiene una serie de talleres que está ofreciendo a las escuelas y realmente son muy positivos, son gratuitos y es una buena manera de poder recibir ayuda desde la escuela. Por otro lado, cualquier persona que desee contactarse conmigo lo puede hacer a través de la web flaviocalvo.com, a través del Facebook, que es LIC Flavio Calvo, o escribiendo al mail flaviocalvo@gmail.com. ¿Y algún mensaje que te gustaría dejar con respecto al acoso escolar y al bullying, acerca de consejos para víctimas o gente que conoce a alguna víctima? Para cualquiera que esté sufriendo una situación de bullying o que conozca a alguien que está pasando por una situación que no es tan agradable, mi recomendación, vuelvo un poco atrás a lo que dije antes, es no quedarse callado. Cuando vos te quedás callado ante una situación de violencia, esa violencia no solo continúa, sino que empeora. Entonces, lo más sano es que puedas abrirte, que puedas tener con quién hablarlo. Mientras guardes silencio, nadie va a poder ayudarte. Cuando empieces a hablar y a contar qué es lo que está pasando, vas a poder encontrar mucho más fácilmente alguna solución. Así que te invito a que te animes a hablar con otros y a que puedas contar qué es lo que te está pasando. Muchas gracias. No, gracias a vos.